Sí. ¡Chamacos! ¡Qué bueno que ya llegaron! Porque nos encontraron hablando de otras cosas que ya se enterarán algún día. Nacho. Buen día. Buen día para ti. Enrique Jackson. ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo estás, Enrique? Buen día. Juan José Rodríguez Bravo. Aquí estamos, Broso. ¿Cómo estás? Hasta con Ya estás suéter. tirando acá tu... Ah, gracias. Gracias por gracias. Rafael Cardona. No lo tire. No lo tires. No. Es bendito. No viene Gracias. la época de escasez y ¿qué haces? ¿Quieres un No, No, un chingre. cafecito, cabrón. para que te pongas bien formal ayer? Es viernes. ¡Es viernes! Viernes. Digo, si a Germán Deza, que en paz descanse, le tocaba todos los viernes, porque a uno no. Un tío mío trabajó en comunicaciones y entonces tuvo que hacer una visita a un barco. Y a las 9 de la mañana el capitán le ofrece un whisky. Oye, son las 9 de la mañana. ¿Y qué tienes que hacer? Le dice. Pero estarás muy ocupado. Estarás muy ocupado. Pero hay una frase mejor, porque dicen, oye, ¿cómo vas a beber a las 9 de la mañana? ¿Y qué? Adentro siempre está oscuro. Eso es más cabrón. Es cínico, cabrón. Entonces, cosas que uno va aprendiendo por la vida. Oye, vamos a empezar. Tenemos un temario impresionante, ¿no? Esta semana. Juan José, ¿cómo te fue con los panistas en esta reunión maravillosa que tuvieron? Mira, bro. Regálanos una somera impresión de esa feliz estancia. Yo te quiero felicitar y agradecer por tanta generosidad que yo presumo de tu parte y sobre todo esa tolerancia desbordada que tienes para concederme la palabra. Y entonces Es lo menos. es lo menos que puedes hacer. Pero dinos, Aprovecha. Pero, no, es que yo quisiera, al revés de ahora de Cardona, yo quisiera fijar la agenda, si tú me lo permites. Yo mira, fijo con la agenda. mucho gusto en otra ocasión. No, gracias, bro. Ahora, por favor. si eres tan amable, ¿no nos quieres platicar? No, sí, mira, el Consejo Nacional del sábado, Eso. yo vi una luz y una gran esperanza. Porque en mi partido creo que está surgiendo algo que yo esperaba casi como un milagro. Ay. Y está surgiendo. La gente dice, ni Felipe ni Madero, el PAN es primero. Y yo creo que ahí está la posibilidad de que el PAN se posicione, que haga un ejercicio autocrítico, que enfrente su verdad, que reconozca sus fallas, que se deslinde de los mercaderes de la política y que cerremos filas para seguir siendo una opción viable ante la ciudadanía mexicana. Nada más dime una cuestión que percibo. Hasta hace una semana me parece que había mucho personal todavía vigente en la administración y en el Estado mismo, que estaban como defendiendo o tratando de defender las espaldas del presidente Calderón, más allá de los tiempos que estamos viviendo. Y esta semana empezaron a ver los pequeños deslindes, como diciendo, ya pasó, porque ahorita ya nos están ocupando otras cosas, y empiezo a vislumbrar eso, ¿es cierto? Sí hay ese ejercicio, Mira, las dos administraciones panistas creo que han sido estigmatizadas. Yo creo que hay cosas buenas en cada una de las políticas públicas. Yo creo que la administración de Vicente Fox tuvo bastantes aciertos, lo mismo Felipe Calderón, pero tenemos que reconocer los errores. Hay una cosa en el PAN que yo también me he resistido, porque hay un cierto sentimiento de que la ropa sucia se lava en casa y no lo ventiles. Sí, y así lo siento siempre todos, además. Porque el partido estaba en una oposición casi clandestina. Era una oposición casi clandestina. Sí. Pero ahorita un partido político, y sobre todo de los importantes, ya tiene que superar eso de que no lo ventiles en los medios, no digas, no queramos tapar el sol con un dedo. No se puede ya. No se puede ya. Entonces, el PAN se está abriendo, está ventilándose, creo que fue bueno el ejercicio del refrendo, y yo sí estoy muy optimista y te agradezco mucho esta primera oportunidad que me das. Pues quería yo de primera mano, de alguien que estuvo ahí y que está con nosotros todos los viernes, y además siempre has tratado de ser muy objetivo, a veces lo logras incluso, y entonces, casi siempre. a pesar de Casi siempre. Y si me permites, arranco con la agenda. Con mucho gusto, otro día. Rafael Cardona, ¿qué tenemos en el temario? Bueno, lo primero que tenemos, mira, yo creo que el asunto de Francia, México, la señora Cassés y todo lo demás, si para estar un poco en la cosa esta del vodevil,
¿no? Que es algo que nos ha regalado la cultura francesa, podríamos decir que todo este asunto nos ha permitido atestiguar el quizás involuntario striptease de este país. Este país quedó encuerado, absolutamente en pelota con este asunto. Porque aquí todo falló. A final de cuentas, lo único que no falló fue la Corte. Al final. Fíjate. Por fortuna. Pero quisiera yo explicar por qué creo que todo falló. Falló la AFI. Sí. Evidentemente por el montaje. El montaje destruyó la legitimidad de la acción policíaca. Y por consecuencia contaminó el proceso de una manera que dijo el señor Saldívar, el ministro. Y la ausencia consular. Tú silencio. Dijo, esto provocó un efecto corruptor en el sistema. Entonces la corrupción empezó cuando se quiere ofrecer un resultado falso, engañando a todo el mundo. Pues ya está todo hecho. A la sociedad, a la gente, al público, todo. Ahí empieza la corrupción de una institución que está para prevenir el delito y bla, bla, bla. Bueno, después de todo este asunto, viene otro asunto que también corrompe la cosa, que es la colusión entre el poder político mayor del país, o sea, el presidente de la República, con las asociaciones no gubernamentales, las ONGs, que siempre quieren ser Gs, a final de cuentas, lo que yo llamo el triángulo de las Bermudas de las buenas víctimas, que son la señora Wallace, el señor Martí y la señora Morera. Esas tres personas empujaron a un gobierno que requería aliados, al menos declarativos, en su asunto de las víctimas y en su asunto de la guerra y todo lo demás, lo empujaron a incumplir un tratado internacional que habría resuelto este problema y no habría logrado, paradójicamente, que los defensores bien peinados y bien portados de las víctimas, que el Triángulo de las Bermudas convirtiera la posibilidad de trasladar a una mujer sentenciada y con categoría de reclusa a otra cárcel, y lo que iba a ser de prisión a prisión terminó siendo de prisión a libertad plena. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de que el gobierno sostuviera dos documentos firmados, uno sancionado por el Senado de la República, que es la Convención esta de Estrasburgo, y el otro, una carta personal de Felipe Calderón a Sarkozy, en la cual le ofrecía revisar el asunto bajo los términos del Tratado de Estrasburgo. El señor Sarkozy no vino a México a hacer una pataleta gratuita, vino porque hizo la pataleta porque el presidente de la República lo engañó, y después porque el Senado de la República intentó censurarlo, y le dijeron, no hables de esto. ¿Y los calzoneó? Y les dijo, que no hable de esto, pues ahora hable, ¿no? Me acaban de pedir que no hable de este asunto ya en la tribuna y tengan entonces ya para lo que voy ahorita en estos términos de la exposición, ya el striptease del sistema ya mostró la celulitis crónica de esta fofa cosa que es el cuerpo nacional. Después viene el primer dictamen de la Corte que hace el ministro Saldívar. En marzo del año pasado. Que lo hace contundente y claro. Te saltas también, cómo llegó a la Corte también es muy discutible. ¿Por qué llegó a la Corte? También porque hubo presiones en la Corte. O sea, no por razones jurídicas, por razones políticas. Por eso, pero tiene facultades jurídicas para traer, Pero hubo presión de presidencia dentro de la Suprema Corte y hay nombres y apellidos del asunto, no solamente para el caso de los niños de Sonora, sino también para llega por una solicitud de Floras Cassés. Sí, claro. Bueno, en un momento para aceptarla o no. Sí, pero no cualquiera lo sube, ¿eh? Pero en un momento, en ese momento la Corte tenía las facultades para hacerlo. Ahora esas facultades le fueron trasladadas a la CNDH. La CNDH en esto se echó para atrás. ¿Por qué? Por la relación entre el ombudsman y la señora Wallace. Así como había una relación entre la señora Morera y el señor García Luna. Relación de que dale chamba a mi hija y no sé qué, o a mi hijo. Entonces,
En ese cóctel, en esa ensaladera donde se echaron sapos, culebras, alacranes, pelos de mosca, peluca de payaso, todo había ahí en ese potaje, llega el momento en el que hay que tomar una definición. Y esa definición de dar el amparo liso y llano se da porque no se cumplió con el tratado. Sí. ¿Quién sacó de la cárcel a Florence Cassés? La sacó el Triángulo de las Bermudas, porque el Triángulo de las Bermudas empujó a la Corte a llegar. Si esto se resuelve con extradición, decían ellos, y con esto termino, decían, es que si se la llevan a Francia, le van a disminuir la pena o la van a soltar. Ni siquiera era extradición. Bueno, traslado de reo. No iba a ser juzgada ya, o sea, era por eso, traslado. un traslado de reo. A cumplir la condena ya. A cumplir la condena ya. Exacto. Si allá por algún recurso jurídico le hubieran bajado la condena, supongamos, tenía 60 años, si le hubieran rebajado la condena en 2/3, la habrían dejado en 20 años. Si le hubieran echado 20 años en Francia, habría pasado 13 años en la cárcel, allá, y 7 aquí. Cumpliría sus 20. No sé si es justo o no. Pero quien hubiera quedado mal sería el Estado francés, porque dice, aquí se sentenció con 60 años, allá le están dejando en 15. Pero aquí hay una cosa. Cumplido, y México hubiera cumplido con el Tratado Internacional. Pero y no se hubiera involucrado este asunto en política internacional. Si le bajan la condena, lo pagan ellos. Y hay una cosa todavía peor. Por evitar una hipotética reducción de condena, anulaste la condena aquí. Sí. Las que no querían que le bajaran. El problema de la cosa juzgada te lo pasaste por el arco del triunfo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la señora ya está con Sarkozy, con Hollande, con Alain Delon, ya está cenando en el Liceo. Gallimard ya le va a ofrecer un maravilloso tomo con su biografía. Claro, película. Y a final de cuentas, ¿qué es lo que allá México cosecha? La imagen de una sucursal como de Namibia. Es un país de salvajes, en donde todo se atropella, donde todo la banana. O la lame la banana. Entonces, bueno, yo lo único que digo es, ¿por qué el gobierno tuvo que plegarse a los caprichos vengativos de la organización Alto al Secuestro? La señora estaba condenada y punto. Y todo lo demás, el Estado mexicano había cumplido. Bien o mal, pero había cumplido, y los delincuentes estaban en la cárcel sentenciados. El tratado no era una declaración de inocencia. Ahora la señora Cassés dice, a mí me declararon inocente. Olga Sánchez Cordero dice, no, esto no fue de inocencia, esto fue que el proceso no servía. Para fines prácticos, je suis innocent. Sí. Yo soy inocente y aquí ando en la calle y puedo caminar y puedo, si quiero, ir a la Casa de México en París a tomar cursos de español, y si quiero puedo ir el 15 de septiembre al Grito, ahí en la Rue de Longchamp, ahí puedo ir, yo puedo hacer lo que quiera, si quiere puedo ir a Acapulco, si quiere puedo ir a Cancún. La señora está más limpia que esta agua que tengo yo aquí, que está limpiecita. ¿Cómo te avientas, Enrique? Qué ridículo. En lo político, una bronca de ese tamaño, que finalmente ya vimos cómo reventó, pero que tenías planchado, porque el asunto lo tenías planchado después de la sentencia, y bueno, pues entonces desde luego que hay un tratado internacional que hemos firmado, estamos comprometidos con él, ya está la sentencia, que se va a su país a cumplir su sentencia, y se acabó. Políticamente, ¿cuándo se te escapan estos hilos? De se queda como si fuera una cosa de machos alfa, y esto no es de machos alfa, porque finalmente Sarkozy y Calderón parecía que tenían una bronca personal, cuando no lo era. Pues la tuvieron al final. Al final sí, pero ¿cuándo se te van políticamente estos hilos? A ver, yo creo que retomando todo lo que dice Rafael, y que además es del dominio público, hay una gran indignación nacional, yo diría, por este mal manejo que se hizo. Yo creo que se escapó cuando se empezó a actuar en función de un malentendido principio de autoridad.
y de firmeza y de un sentido de justicia. Hubo otra cosa en el gobierno de Calderón que mal sentido de la autoridad. Y de, Sí, es cierto. Todo, así es, todo el sexenio. Pareciera que con eso demostrábamos que aquí había justicia, que no se perdonaba, si no se le iba a perdonar, se iba a cumplir un tratado para que se fuera a purgar su condena, condena que le habían aplicado los tribunales mexicanos. Creo que fue un mal manejo político, pero yo quisiera sumar algo más, doctor, que me parece que nos debe de preocupar y llamar la atención a todos. Y voy a usar algo que dijo ayer el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, que me parece que es de aquí para... Ya vimos lo que pasó, ya vimos las consecuencias, ya vimos gran enojo, rabia que hay nacional, la confusión, se van poco a poco aclarando las aguas de qué fue lo que pasó en la Corte, que me parece que vale la pena a lo mejor en un momento volver a puntualizarlo. Pero ayer el Procurador General de la República dijo que había habido un mal manejo en algunas partes de la averiguación. Ese es casi... ¿Eso está en su cancha? Ese es, porque es la cancha de la PGR. Resultó igual con los generales. Es igualito que los casos de los generales. Y entonces dijo que ahora iba a investigar con toda seriedad y con todo cuidado si ese mal manejo podía constituir delito de algunos de los involucrados. Esta es una parte ya posterior a lo que ya sabemos, ya todo lo que son consecuencias. Y entonces, ante este lamentable, vergonzoso caso de la señora Cassés, por todo lo enredado, revuelto, sucio, mal hecho, torpe, atropellado, simulado, todo lo que se hizo, importa decir y precisar que las Cortes de Justicia, la Suprema Corte de Justicia dijo que quedaba libre porque se habían violado sus derechos durante el proceso. Sí. Y eso no era la propuesta de la ministra Sánchez Cordero. La propuesta de la ministra Sánchez Cordero, la que sometió a votación, era reponer el proceso. Porque había que eliminar algunas de las pruebas y entonces volver a... Que a lo mejor eso te llevaba unos 6, 7 meses y finalmente resultaba igual. Esa era la propuesta de ella en la mesa. Vale la pena, efectos. Sí, vale la pena decirlo. Y ahí sobre la marcha se dio un giro y bueno, ya sabemos el resultado. Pero yo me parece que vale la pena hacer 2 comentarios muy breves. Uno, a lo largo de los últimos años ha habido números gruesos, 100,000 detenidos, 100,000 detenidos acusados de estar involucrados en el crimen organizado. Son las cifras, de los presentados, en las televisiones, en los periódicos, en las notas, los que inundaron las cárceles. Y por mala integración de los expedientes y las averiguaciones previas y las consignaciones de esos acusados, no sé si sean culpables o no, lo que sí queda claro es que estaban mal integrados los expedientes con los que los consignaron. Aún a los que les agarraron con armas, con muertos, con secuestrados, con fosas clandestinas, son más de 100,000, son las cifras oficiales. Habría que preguntarnos cuántos están en la cárcel y cuántos están sentenciados. A propósito de lo que tú dices, ¿cuántas veces no chillamos y chillamos en alto volumen cuando hay presos mexicanos en Estados Unidos condenados a muerte? Porque no les respetaron su... Caso Avena. Sus derechos. Por eso, exactamente. No, se les negaron derechos y están condenados a muerte. Nadie va a decir si verdaderamente ese señor criminal asesinó o violó, pero se le violaron los derechos y se acabó. Eso no estaba en discusión. Exactamente. ¿Y ahí qué pasó o qué ha pasado hasta ahorita? Tiene la condena a muerte, pero no se puede ejecutar porque son culpables del delito que cometieron. Pero ahí siguen. Sí, ahí siguen. Termino con un punto. Esto implica lo que exhibe tanto el caso de la señora Cassés como el de los 100 o los docenas de miles de detenidos que están libres porque no estaban bien integradas su proceso,
Esto pone en evidencia la debilidad y la corrupción y en consecuencia la impunidad en la que estamos viviendo que propicia el sistema judicial y el sistema de procuración y el sistema de justicia nuestro, que involucra a ministerios públicos, a las policías, a los jueces, a los magistrados. Están involucrados todos. Me parece que aquí la red completa no está funcionando. Si seguimos, y el mismo aparato tenemos hoy, no ha cambiado el aparato, han cambiado las responsables, pero no ha cambiado el aparato ni el sistema. Si seguimos así, no va a cambiar. No va a haber mejoras ni avances. Sí, en ese aspecto no hay los que se fueron y los que llegaron, porque la desgracia es para todos y es la misma. Y entonces esto implica que habría que pensar, pues, qué tan inermes y qué tan indefensos y qué tan desprotegidos estamos los ciudadanos y más en este caso las víctimas. No sería una muestra, tú trajiste a colación a Murillo Karam, no sería una oportunidad de oro que el Procurador General de la República investigara y trajera a los responsables de todo ese desmadre, antes que lo haga Francia, porque lo va a hacer, y antes que lo haga los Estados Unidos. Me parece que lo va a hacer el procurador nuestro, porque ya lo dijo ayer. Y termino con algo que si ya lo dijo, es que no lo va a hacer. A ver, no, al revés. No, a ver, yo prefiero... Pues a sí, ver, porque... no caigo en la provocación. No es provocación, Enrique. Yo creo tú sabes que no va a haber consecuencias. Déjame, tú lo sabes. Voy a nomás a terminar con Pero eso. ya termina. Yo lo creo, no lo sé. Es que tú voy a terminar por terminar. No lo sé. Porque tengo mucha esperanza que haya consecuencias. Ojalá haya consecuencias. Déjame decir algo como comentario final. Los daños a las víctimas no se reparan, ¿eh? No. Las lesiones, las cicatrices, las muertes, las mutilaciones, las torturas, los efectos, las consecuencias, los traumas, eso no se repara. Eso no tiene reparación. Y los criminales hoy están quedando libres. Me parece que el contraste es vergonzoso, inaceptable, es indignante. El ver que alguien que estaba condenada a 60 años de prisión sea recibida como una glamorosa estrella por el canciller de Francia y la reciba ahora el presidente de Francia y vaya a una entrevista a la televisión a decir que los mexicanos debiéramos de aprender, porque ella nos ayudó, nos va a liberar ahora para que haya una mejor justicia en México. Esa es una expresión casi literal de ayer. Me parece que es vergonzoso y que nos obliga, como dé lugar a todos, a cambiar auténticamente el sistema de justicia. No a estarnos lamentando solamente de este vergonzoso caso, sino a en serio reformar y mejorar la procuración y la administración de justicia. Es que ahí hay un problema muy grave. Se supone que esa reforma la hicimos en el 2008. Sí. Pero aquí estamos. Espérame, no. Está la aplicación. El caso queda parte antes del 2008, parte después del 2008. Sí. Entonces, lo que dice hay que cambiar todo. Se supone que ya se hizo un esfuerzo, digamos, integral para reforzar la presunción de inocencia, los juicios acusatorios. Que estén eso protegidos. No le toca necesariamente este caso. Ahora, ¿hasta dónde va esa reforma? Parece ser que faltan recursos, que hay que meterle muchos recursos. Parece ser que algo se ha avanzado en jueces, tanto a nivel estatal en algunos casos como a nivel federal, pero la resistencia de mover el sistema, digamos, de procuración de justicia es total, tanto del Ejecutivo Federal como de los ejecutivos locales, incluidos jefes de gobierno, gobernadores, etcétera, etcétera. Y este es un caso bandera de esa resistencia. Y la crisis, hay una crisis de la justicia. Creo que Rafael estuvo muy bien señalando no solo de la justicia, de todos los elementos que intervinieron, todas las malas decisiones, todas las confusiones. Pero la crisis fundamental está en procuración de justicia. Y esa, a pesar del cambio constitucional, no la han querido tocar. Por eso, y ahorita vamos a un corte para regresar con el tema, por eso es que mucha gente, y ustedes lo pueden oír en todos lados, hay tanta indignación y también hay tanta falta de brújula, porque verdaderamente brújula no hemos tenido ni remotamente, que la gente ya no empieza a clamar por justicia, sino la gente se empieza a conformar con venganza. Y eso está cabrón. Pues es la herencia de Calderón, la venganza en lugar de la justicia. Vamos a ir a un corte y regresamos. ¡Órale! Oye.
de Gustavo Madero. Oigan, vamos con Nacho Marván, porque nos quedamos en estos hilos políticos de los cuales estaba hablando Enrique Jackson, y además hizo un muestreo bastante fiel de lo que está pasando, no, más allá de quién está en el gobierno, la chingada nos toca a todos. Ya esté el partido que esté, estamos muy mal. ¿Cuándo se desborda este atole, Nacho? Lo mismo le pregunté a Enrique. ¿Cuándo se va esto? ¿Cuándo se sale de madre? En el momento que empieza la confusión en qué decido, qué no decido, hay una cosa muy sencilla que es lo que está pasando, que es muy grave en este tipo de asuntos. Si cuando las pasiones desbordan a las razones y a los fundamentos jurídicos, pasa toda esta comedia, digamos, de errores, de pifias y de que tiene consecuencias gravísimas. O sea, es un problema de manejo, no control de las pasiones, que no te lleva, digamos, a ver cómo voy a hacer cada paso, pero por la gravedad del caso, cómo voy a llevar cada paso jurídicamente bien fundamentado, bien hecho. Me adelanto con las pasiones, embarro todo y embarro no solo, digamos, el montaje, no solo el proceso con malas averiguaciones, no solo embarro la política internacional por no cumplir con un tratado internacional, todo dominado por las pasiones. Es más, si se hubiera llevado a cabo lo del Tratado de Estrasburgo, de todas maneras el montaje ya se hubiera hecho, de todas maneras se hubiera habido este mal manejo. Para mí lo más grave del montaje es que ese montaje es en diciembre de 2005. Sí. Y a ese señor lo hace el secretario de Seguridad Pública. Sí. O sea, no es tanto el caso. No tenía freno. No hay quien le pusiera un hasta aquí. No solo eso, lo premias. ¿Sí? ¿Cuál es la señal que estás dando en el momento que alguien... Porque esto estaba confesado desde 2006, antes de que lo nombrara Felipe. Claro, en marzo. Entonces, no solo no condenas eso, sino que además lo premias. Y creo que el montaje sí ensucia todo el caso, pero no es el problema principal. No. Está lo consular, está la manipulación de testigos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces es todo mucho más complejo que el propio montaje. O sea, yo insisto, el problema del montaje es más bien cómo te atreviste a nombrar secretario de Seguridad Pública a alguien que era capaz de eso. Y aquí vienen... Estás alimentando una política de simulación, de apariencia, de la imagen va primero que la realidad. Y de pasiones. Y resultados a como de lugar y con las pasiones por delante. Aquí JJ decía, y citaba muy bien Rafael Cardona a propósito de los derechos humanos y los activistas. A mí una cosa que me dejó muy sorprendido y todavía me tiene muy sorprendido. El discurso de Isabel Miranda de Wallace contra el discurso de Eduardo Gallo. O sea... Desde luego sabemos las historias de los dos personajes, y las dos historias son... A los dos los conozco. Sí, tremendas, ¿no? Escalofriantes. Pero ven, a mí me tiene impresionado ese asunto. Cómo se contraponen, y son antagónicos los discursos, de gente que ha pasado por el infierno, que lo conoce, y que de pronto ves toda esta distancia abismal de un mismo asunto. Mira, Grosso, yo creo que aquí hay algo muy serio que tocó Nacho Marván. Yo recuerdo en algún programa aquí cuando hablábamos y Enrique Jackson dijo del gran escándalo de los generales. Sí. Y yo hablé de los escándalos vacíos. Sí. Y los generales acaban de salir. No han salido. No, o ya están. No, o ya siguen ahí. Espérame tantito. La PGR dice que no se espérame tantito. Bueno, está bien, pues. Lo cual no le quita los escandalosos, salgan o no salgan, ¿eh? Por favor, JJ. Mira, en 1620. Ya, vamos. Dejen de hablar, por favor, porque ellos te interrumpen. Bueno, Francisco Bacon escribió un libro y hablaba de los ídolos del foro. Los ídolos del foro. Y lo definía en un libro que se llama Novum Organum. Tendencia del intelecto humano que dan lugar a errores y prejuicios y que ocultan, por tanto, el verdadero saber. Ajá. El montaje no tan solo en ese caso. Estamos viviendo una sociedad de montaje cruzada contra el hambre. El pacto por México. Ahora ya hay publicidad. ¿Por qué requiere publicidad el pacto por México? ¿Por qué tienen que darle publicidad? Los pactos, como dice el viejo refrán latino, pacta sunt servanda, los pactos se cumplen. Pero estamos en un proceso grave y se está ocultando, por ejemplo, otro asunto sumamente grave, Monex. Ahorita la caricatura de Calderón.
Porque estamos en el escándalo de cosas. Yo quería hablar del discurso de Obama. Ah, caray, ahí hay cosas de una enorme trascendencia, de cómo debe ser la política social, y mis compañeros y todo. No, que Cassés, que Cardona, ay, yo quiero con la Cassés. Puta, no, carajo, vamos dándole. Vamos, a ver, mira, de Francis Bacon, cabrón. Sí. Antes de llegar a él, Sí. ¿por qué no nos dices si el montaje del que estábamos hablando, donde se empiezan a escapar los hilos del marketing político y acaba en eso que terminó? Sí. También entonces estás diciendo que tanto el Pacto por México como la Cruzada Nacional contra el Hambre son igual montajes, igual que ese. ¿Y no te acuerdas del montaje Te pregunto. de Peña Nieto con Salvador Atenco? ¿No fue un montaje? Lo acabamos de decir. Ahí está. Ese es el problema serio. Mira, jurídicamente yo tendría muchas reflexiones. Hay otro mito, el juicio de amparo. El juicio de amparo es un escudo para proteger delincuentes. Al final de cuentas, de todo lo que dijo Rafael Cardona, se sintetiza, y esta es una frase que podría ser el epitafio del asunto de Cassés. Y es una cosa que llena de miedo. Dice Olga Sánchez Cordero, está libre pero no es inocente. Claro. Ahí está. Eso es todo. Así es. Eso es todo. Ahí está manifestándose nuestro aparato de justicia que está mal. Entonces, y yo siento que la Suprema Corte, los tres ministros... Dime qué está mal. Mira, está mal, por ejemplo, que haya llegado hasta la Suprema Corte. ¿Por qué todo tiene que resolverse por la Suprema Corte? ¿Por qué estamos en una burocracia con una justicia centralizada? Y me parece que hizo bien Alfredo Gutiérrez y Arturo Saldívar, porque eso de regresa a reponer el procedimiento, el artículo 17 de la Constitución dice la justicia es expedita. ¿Cómo te voy a regresar expediente a que reconozca tus errores? Y ahora sí. Yo no sé si estuvo planeado o no, pero cuando este señor Ortiz Mena, el ministro, el nuevo ministro, dice, pues yo votaría si es así. Por eso. Y entonces, bueno. Es que mira, para mí. Pues mira, igual que el proyecto de Saldívar. Para mí había dos posibilidades. O negar el amparo o concederlo lisa y llanamente. ¿Cómo fue? Porque regresar el procedimiento, eso era simplemente tirarse la bolita. Una, yo afortunadamente, bueno, no, desafortunadamente no soy ministro de la Corte. Hombre, porque ese es el dilema. Ese es el dilema del juez. Siempre. Entre la justicia y un proceso. Ahí está ese dilema que viene desde Roma, ha sido el dilema entre lo justo y lo legal. Entre lo justo y lo legal. Y fíjate, bros, fíjate nada más esto que es muy grave. Obama, en su discurso, habla de una reforma migratoria. Y nosotros aquí, y se acaba de designar, no tengo nada contra él ni lo conozco, a un policía en el Instituto Nacional de Migración. Ardelio. O sea, el instituto... ¿A quién propones? En lugar de darle un giro. ¿A Cecilia Romero? No. En lugar de darle un giro al Instituto Nacional de Migración, con este espíritu enorme, con este ejercicio de entrega y de solidaridad cristiana, y aquí traigo la definición de Solalinde, de lo que dice que es un migrante. Ajá. Y ahí hay una contradicción enorme. Y yo, lo que ¿Cuál es la contradicción, dices? Pues, ¿Poner a Ardelio? Obama dice... Vamos a una reforma con los principios fundamentales, con el derecho de dar ciudadanía, con el derecho de dar, que significa el 18%. Si los migratorios allá, los mexicanos en Estados Unidos, logran su legalización, tendríamos 18% más, porque tendrán mejores salarios de remesas. Por eso deberíamos estar discutiendo. Y aquí se designa un policía, o sea, reprimir y extraditar. Hay una contradicción enorme cuando podemos llevarnos la enchilada completa de la que hablaba Jorge Castañeda. Decir, sí, señor, esto es un trabajo de humanidad, de humanitarismo, de solidaridad, porque estamos pidiendo allá que se trate hacia los mexicanos y nosotros ponemos... ¿Qué pasó los últimos 10 años en el Instituto Nacional de Migración? No nos hemos atrevido a una reforma migratoria. A fondo lo reconozco. ¿Por qué me chingas siempre? Te estoy preguntando con todo respeto. Líbreme Dios de estarte chingando. No, pues, mira. Puta, él solo puede. No, pero a ver, pero espérame. Yo no entiendo por qué esta adoración devota que le tiene el señor JJ
al señor Obama. Sí, señor. El señor Sí, Obama señor. sale con un rollo electoral hablando de la migración cuando él es el campeón de las deportaciones. Por eso. Digo, que no venga ahora Pero con- Rafa, por Ya Dios, me por voy a primera portar. vez, ¿Por primera vez qué? tenemos una magnífica oportunidad No de es una cierto. reforma migratoria. No, Sí, es cierto. es cierto. Tú eres un Dentro de cabrón un año te desconfiado. lo digo. Tú eres un cabrón Bueno. desconfiado. Eres un desconfiado. Tenemos dice. tenemos que me más de digas 100 desconfiado. Desconfiado. Broso, ¿Qué? tenemos más de 100 programas. Y la actitud de Cardona siempre ha sido la misma. ¿Y cuándo me he Ya es equivocado? hora es que madures, ya es Sí. hora que madures. No. Yo como político, él como analista, tenemos que diseñar una cosa Espérame tantito. para sacar adelante. Está la coyuntura. tema. Muy bien. Tema. Pues sí, Tema. Entonces, Dicen en la cámara. Muy bien, adelante, Rafael. No es tema, ¿eh? No es tema. Digo, hay que decírselo. Pero, no es tema. Oye, Broso. Oye, había un colofón, Gracias porque A mí lo te que- vi impaciente, pero me escuchaste. Gracias a ti. A mí lo que me parece, y regresando al mundo de la realidad que es la de nuestro, O lo que estábamos discutiendo. yo lo que creo es que mientras se siga utilizando el sistema de justicia como respaldo de una propaganda gubernamental, como evidencia de calidad en la administración Estamos pública, obsesionados. estamos muy mal. De eficacia. Eso no puede seguir siendo así. Y mira, Obama da un Ahí está ejemplo hablando el de señor humildad. Cardona. Y la película de Lincoln, de humildad y liderazgo, eficaz humildad. Nos hace falta humildad y sobre todo Cardona. Ahorita vamos a llegar al rubro de cine. Mira, yo Estábamos no en- tengo función pública. La humildad del servicio público a mí no me toca. Yo lo único que digo es lo que analizo de los hechos de la realidad. Y lo que yo estoy viendo es que no puedes salir con un rollo que diga, he dado instrucciones para que esto no se repita. Pues no modo que diera instrucciones para que se repita cada día, ¿no? Entonces ya lo sabemos. Sí. Dice la CNDH, hay que proceder contra los del montaje. La CNDH en el 2006 ya había hablado del montaje. La misma institución, entre el 2006 y esta fecha, ¿qué ha ocurrido? ¿En dónde la violación que dice la Corte de los Derechos Humanos de la procesada fue materia del interés de la Comisión? Nunca. No. Jamás. Entonces, o no había violación o la Omisión Nacional de los Derechos Humanos estaba dormida. Porque tiene que llegar la Corte a darle un repaso jurídico y decirle, oye, aquí había estas violaciones de las que no te habías enterado. Entonces, todo se hace para ganar titulares en los periódicos, no para cumplir con la función pública. Entonces, así no hay reforma al sistema de justicia que se pueda. La reforma no debe ser al sistema de justicia, la reforma debe ser al espíritu del servicio público. Y en eso yo no veo ningún avance. A ver, Eso es lo que a mí... entonces yo por eso Ni dije... avance ni propuesta de remedio. No, es que como dije hace un rato en el son de Chunga, este no es un problema de PRI, de PAN, de FBI, de CIA, es un problema de ADN. sí. Seguimos... Estás hablando sin chunga. Pero Ahorita- fíjate, esto nos lleva a otro asunto. Justamente cuando se da lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de indignación en general, todos los espacios estaban cubriendo ese asunto y al mismo tiempo se le quitó luz a lo del caso Mónica. Así es. O sea, cuando estamos hablando de que no vuelvan a ocurrir las cosas, que no se repitan las vergüenzas, que no atravesemos nuevamente los pantanos. Y se le encomienda a Vidagueray. Oiga, Y yo creo que a Jesús Murillo Caran que investiguen. A mí, verdaderamente, a mí me tiene... Mira, todavía no tengo todos los pelos de la burra en la mano, pero este gobierno de Peña es bueno para La megalomanía. para mover la luz. Y la megalomanía, ahorita vemos lo de el ídolo Mónica. del foro, el A teatro mí y lo la que me publicidad. parece- Sigue a mí siendo lo un que me showman y parece- estamos en lo el que me teatro. parece increíble. Y además, Espérate. el retroceso. No se que se interrumpa, decía a ver, siempre. Broso, A ver, lo de la luz rápida. no permita Lo que se parece interrumpan. increíble Está bien, es Cacho. que salen con todo cinismo en su declaración patrimonial a decir que tienen donaciones y no haya nadie insistiendo puntiagudamente. Al día siguiente, el jueves, eso fue el jueves. El lunes la cruzada contra el hambre. Y eso les dura muy poco porque no tienen nada dentro todavía. Algún día lo tendrá. Es unas buenas intenciones. Pero traen una velocidad encabronada de temas. De temas para ir abordando los que van dejando cola.
Entonces, lo de las donaciones, vamos a seguirlo. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo, no puede Ay, ser. mira, la declaración Vamos, de bienes es ridícula. La declaración de bienes es una mentira. Es una burla. Es una burla. Por eso dice, hay que seguirla. Fuera fachadas. Peña toda su vida ha sido servidor público y declara, llega a hacer cuántas casas donadas y cuántos miles de metros cuadrados donados. Ay, todo heredado. Y además también hay que recordar que cuando era gobernador del Estado de México, de algunas propiedades dio el nombre y la ubicación. Incluso Está grabado. Entonces, ¿por qué ahora no? Bueno. Y entonces entra la cruzada y luego entra Cassés y luego entra... Y además ese cruzada contra el hambre. El caso de Monex es otro caso de justicia. Bueno, por lo pronto lo dijimos alguna vez aquí en esta mesa. Vamos a suponer que todo ya se juzga, todo sale culpable, etcétera, etcétera. Va a ser 6, 7 meses después de la elección, ya frente a hechos consumados. Porque además así dice la ley. Y además eso dice la ley. Tenemos, digamos, no, pero lo grave es que después del Pemex Gate y después de Amigos de Fox, no hayamos modificado esa ley. No se legisló. Ahí la señal, así como García Luna hace su simulación y lo premias, ahí la señal es, se vale a billetazos, y no pasa nada. A lo mucho te llevas una multa. Pero no había sorpresa, ¿te acuerdas? Porque dijimos, la ley contempla que se revise 6, 7 meses después y ya no hay purrún. Yo de Monex quería decir dos cosas. En primer lugar, sí es muy extraño lo de García Ramírez. O sea, no es muy extraño, es muy claro, es muy obvio. O sea, García Ramírez... Un gran jurista, un gran abogado. Pero mira, él decide aguantó la presión en su casa encerrado cuando lo quisieron hacer candidato. Que llevaron los Es un medios. hombre de disciplina partidista a toda prueba. Sí. Y ayer No. lo volvió a demostrar. Primero está la disciplina partidista que cualquier otra Pero cosa. además... Me rajo, no, me abstengo. Entonces, no me abstengo porque hay empate, pues puedo pasar. No, pero además- nosotros nadie se atreve a objetar. Eso también hay que decir. Por eso, pero hay Y preguntas. hace el desempate. Decir- Pues la lealtad partidista está por encima de ese. Pero de ese hombre que- además de eso, de la disciplina, él pregunta. Dice, yo no quiero caer en un conflicto de No, intereses. Yo no quisiera... Y ninguno de sus colegas se atreve Y nadie le dice... Y todo el mundo dice, no hay bronca, no hay bronca, don Sergio. Vota. No hay bronca. ¿Sabe qué momento? Le dan el chance. No, tampoco está fácil objetarlo, va a estar ahí sentado muchos años. Broso. Pero sí pueden decir, no, mi madre. Yo creo que alguien debía haber dicho. A ver, Hay gente ahí que pudo haberlo dicho y tiene las credenciales para A hacerlo. ver, Broso. también creo. Broso, hace media hora que los estoy escuchando con mucho interés. Además, ¿Vas bien? déjame hacer un Que minuto. aguante, mano. Sí. Bueno, y además la gente que nos está... Es preferible que nos Atendiendo. escuches A ver. a nosotros. A ver, tengo la paciencia y el respeto para escucharlos. A ver, Gracias. yo creo que todas estas cosas recientes, la declaración de bienes, lo de Monex, la cruzada contra el hambre, todas son cosas que van a seguir vivas. Tú hoy en la mañana empezaste diciendo que muchos de los temas se van a la historia, pero ahí quedan registrados. Estos temas no se van a desaparecer, van a seguir vivos. Hay muchas partes involucradas. Tenemos el tiempo para observar qué va a ver pasar. cómo van a evolucionar. La política social. Pero déjame decir algo que está asociado con el tema con el que iniciamos, que es el tema de la justicia, y que no quiero dejarlo en la mesa ya por el tiempo. A ver, es noticia, aquí tú lo has manejado y has sacado imágenes, y es noticia nacional, de comunidades nuestras que se han armado los vecinos, los ciudadanos, han detenido a supuestos delincuentes, los han detenido por días. Sí. No ha habido ninguna autoridad capaz de ir a liberar a los detenidos. Están armados los ciudadanos. Acaban de linchar hace 2 días a un supuesto ladrón, o que la gente supuso que era ladrón, y está muerto. Y ya empezamos, no son hechos aislados. Ante la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad, ante la desatención de las autoridades policíacas y ministeriales y de los gobiernos de escuchar a la gente que se siente desamparada y desprotegida, se están armando para hacerse justicia por propia mano. Estamos en los extremos de los niveles. Por acá hay un caso donde se hace toda una gran conmoción y hay una gran rabia y un gran enojo nacional por las víctimas que pareciera que pasan a un término secundario. Sí.
y se va todo a si se violaron o no los derechos de una acusada y sentenciada a 60 años de cárcel. Y acá hay miles y miles de gente que vive en condiciones de miseria, que está totalmente indefensa, víctima de atropellos de todo mundo y que tiene que armarse y hacerse justicia por mano propia. Sí. Me parece que no son asuntos menores y que tienen que llamarnos la atención, así también como todo lo demás que está vivo, pero en el tema de justicia, lo peor que nos puede pasar es que la gente se harte de que no haya justicia, que no se respete a las víctimas, que no se castigue a los culpables, que estén libres los criminales, que siga habiendo ejecutados y muertos, que siga habiendo gente inocente en la cárcel, que sigan libres los que sí son criminales, y que tengan que hacerse ellos por cuenta propia, por sus propias manos. Son tribunales de salud pública, valga el término. De ciudadanos armados. Ciudadanos armados. Desde luego que estás tocando un tema. Ciudadanos armados. Que ninguno de nosotros tenemos alma para no atenderlo y observarlo. Estos municipios que tienen que armarse porque la autoridad no alcanza. Porque no hay quien los ayude. Desde luego que es algo muy preocupante. Pero también hay que decir, qué hábil eres otra vez. Sí. Para ponernos a temblar. No, para ponernos a temblar ante el horizonte. Estoy hablando de la realidad tan horrendo y existente en nuestro país. Cardona, cuando estábamos a punto de decir, mira qué chingón esto, de decir que los 60 millones en Monex era gastos de operación, no de campaña. El IFE ya no puede cargar con esto y tendrá que remitirse al SAT y a la Secretaría de Hacienda. Espérate, es la otra parte, en manos de quién va a quedar. O sea, el IFE ya resolvió. Que fue el defensor jurídico en el caso de la elección. La Comisión Nacional de Bancaria y Valores, que depende de Videgaray, que era el coordinador de campaña. Y el Tribunal Electoral, que está peor que cualquiera de nosotros dos. Nada más quería yo hacer. De la que va a quedar también en manos de la que Peña premió como la mujer del año. A Mari Carmen. Claro. La gente se queja de que cuando hay interrupciones no se entiende. Entonces, por eso decía yo. Yo dije que los temas van a seguir vivos, no que se van a desaparecer. El tema siguen los temas, desde luego que es prioritario. Ahí siguen los pero temas. Quería yo hacer chapó por haber dejado Monex como un tema vivo que ahí estará y sigue el tema. Fíjate, Broso, nada más ya para terminar, remato con algo optimista la definición, porque lo toqué muy superficialmente, la cuestión de la migración. Mira esta definición de Alejandro Solalinde sobre lo que es el migrante. Me han enseñado que la iglesia es peregrina y que yo mismo soy migrante. Me han enseñado esa fe tan grande, la esperanza, la confianza, la capacidad de levantarse, rehacerse y seguir el camino. Ojalá y Peña Nieto entienda el momento en que se vive y logramos una reforma migratoria por los millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Muchas gracias, JJ Nacho. Ojalá. Gracias, Broso. Un placer, Enrique Jackson. Broso, me da mucho gusto. Gracias. Tu fin de semana. Igual, Juan José Rodríguez Fuiste Prats. generoso y fuiste amable conmigo. Yo nomás tengo gratitud para ti. Tú eres un señor, JJ. Rafael Cardona. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces no es de PRI, no es de PAN, es de ADN lo que nos pasa. Que nos separan los astros, muchachos.